el aire dentro del restaurante Lumo, ese sitio pretencioso de cocina fusión, donde un plato de espuma de Vieiras cuesta $80, estaba cargado de una mezcla de perfumes importados y jazz sincopado que intentaba disimular la vacuidad de las conversaciones. Yo apretaba contra mi costado el bolso de cuero rígido, sintiendo el contorno rectangular del sobre color crema en su interior. Ese que contenía un cheque de gerencia por $50.000, el fruto de liquidar mis últimos fondos de inversión segura. Mis manos, habituadas a revisar auditorías fiscales milimétricas durante 30 años, temblaban ligeramente, no por miedo, sino por esa anticipación tonta y maternal de ver la cara de alivio de mi hijo Esteban al recibir el regalo. Caminé entre las mesas largas de madera bruta, sorteando a camareros que se movían como bailarines de ballet, buscando la mesa 24, ubicada estratégicamente cerca del ventanal, donde se suponía que celebraríamos el futuro, sin saber que estaba caminando directamente hacia una ejecución pública de mi dignidad. Los vi antes de que ellos me vieran a mí. Romina lucía ese vestido verde esmeralda que dejaba la espalda descubierta, una prenda que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles, y gesticulaba con la mano izquierda para que el anillo de compromiso captara la luz tenue de las lámparas de diseño industrial. Esteban, mi hijo, asentía con esa sonrisa cansada que pone cuando no quiere discutir, bebiendo de una copa de vino tinto que reconocí por la etiqueta como un reserva de $300 la botella. Me detuve a unos 3 metros, oculta parcialmente por una columna de hormigón decorativo, aprovechando esos segundos para recomponerme y alisar mi chaqueta, consciente de que para mi nuera, mi presencia siempre requiera una inspección visual crítica, como si yo fuera un balance contable que nunca cuadra. La música bajó de intensidad justo cuando decidí dar el paso, creando una burbuja de silencio acústico en su zona, una trampa perfecta que amplificó lo que nunca debí escuchar. Avancé con la sonrisa ensayada, esa que usaba en las juntas directivas cuando sabía que los números eran sólidos, pero mis pies se congelaron sobre el piso de cemento pulido cuando vi a Romina inclinarse hacia Esteban con una confidencialidad agresiva. Ella creía que el saxofón del ambiente cubría sus palabras, o tal vez simplemente no le importaba el riesgo, embriagada por su propia sensación de triunfo inmobiliario. «Por favor, dile que se vaya después del postre», siseó ella, y su voz tuvo la claridad de un cristal, rompiéndose en una habitación vacía, llegando a mis oídos con una nitidez dolorosa. No fue un susurro cariñoso, fue una orden administrativa, fría y despojada de cualquier empatía, dicha mientras ella picoteaba una aceituna con sus uñas perfectamente manicuradas, sin siquiera mirar a su prometido a los ojos, dando por hecho su obediencia ciega y mi irrelevancia absoluta en su nuevo mundo de áticos y lujos prestados. Me quedé paralizada, sintiendo cómo la sangre se me agolpaba en los oídos, pero la frase siguiente fue la que realmente activó algo antiguo y peligroso dentro de mí. Una frialdad que no sentía desde mis días de auditora, enfrentando fraudes corporativos. Romina tomó un sorbo de vino y remató, con una mueca de disgusto que deformó su rostro bonito. «Solo la estamos invitando por lástima, así que no te quedes mucho tiempo y no estorbes». La palabra «estorbo» flotó en el aire, pesada y tóxica, colisionando violentamente con la imagen de los cheques de matrícula universitaria, las noches en vela cuidando fiebres y la venta de mi casa familiar para darles el enganche. Mi hijo, mi Esteban, simplemente bajó la mirada hacia su plato de cerámica negra, incapaz de defender a la mujer que le dio la vida, confirmando con su silencio que mi sacrificio se había convertido en su vergüenza. Fue entonces cuando sentí la mirada pesada de Leticia Mondragón desde la mesa, contigua, la vecina del 4B, conocida por ser la central de inteligencia de chismes de nuestro edificio. Había bajado su copa de Chardonnay y me observaba con los ojos muy abiertos, esperando el colapso. Podía ver en su expresión una mezcla de morbo y lástima, esa pena ajena, que es más humillante que el insulto directo, y su teléfono estaba sospechosamente elevado, con la lente de la cámara, apuntando en nuestra dirección como un cañón listo para disparar la infamia a las redes sociales. «Ella»,
escenario estaba listo. La suegra descartable, el hijo castrado y la nuera tirana, con una audiencia en vivo esperando mis lágrimas o mis gritos. Pero en ese segundo, el dolor agudo se transformó en una claridad mental absoluta, quirúrgica y letalmente tranquila. Mi mano derecha, que había comenzado a sacar el sobre color crema del bolso, se detuvo en seco. Mis dedos acariciaron el papel texturizado de alto gramaje, sintiendo el relieve del logotipo dorado del Banco Central, y en una fracción de segundo, recalculé el patrimonio neto de esa mesa. Ese sobre contenía $50,000, la diferencia entre su fantasía de vida y su realidad financiera, y ellos acababan de declararme un activo tóxico. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire viciado del restaurante, y empujé el sobre hacia el fondo del bolso, sepultándolo bajo mi monedero y mis gafas de lectura, asegurándome de que el cierre magnético hiciera un clic audible, un sonido definitivo que cerraba la bóveda de mi generosidad para siempre. La auditoría interna había concluido. El cliente no era solvente moralmente y el crédito quedaba revocado. Caminé los 2 metros que me faltaban hasta su mesa, y cuando Romina levantó la vista, fingiendo una sorpresa encantadora que no llegó a sus ojos, no encontró a la anciana dolida que esperaba. Me paré erguida, aprovechando mi 1,70 m y mis tacones sensatos, y antes de que Esteban pudiera balbucear su saludo culpable, sonreí. Fue una sonrisa gélida, de esas que no muestran los dientes pero hielan la sangre, dirigida primero a la cámara de Leticia y luego, como un láser, a los ojos vacíos de mi nuera. «No te preocupes, querida Romina», dije con un tono de voz perfectamente modulado, lo suficientemente alto para que Leticia y las 2 mesas vecinas escucharan cada sílaba, pero con una calma que contrastaba con la violencia de sus palabras previas. La mesa se quedó en un silencio sepulcral. Esteban palideció hasta parecerse al mantel de lino, y la copa de Romina se detuvo a medio camino de su boca abierta. Me ajusté la correa del bolso sobre el hombro, sintiendo el peso reconfortante de los $50,000 que se quedaban conmigo, y lancé mi sentencia final con la suavidad de quien explica una cláusula contractual irrevocable. «Mi estorbo y yo nos vamos ahora mismo», declaré, manteniendo el contacto visual hasta que ella tuvo que desviar la mirada, humillada por su propia indiscreción. No esperé una respuesta, ni una disculpa, ni el tartamudeo inútil de mi hijo. Di media vuelta con una precisión militar, dejando atrás el olor a comida pretenciosa y la promesa rota de una familia feliz. Salí del restaurante sin mirar atrás, pasando junto al maître que sostenía los menús con confusión, y al cruzar la puerta giratoria hacia la noche fría de la ciudad, el aire fresco golpeó mi rostro como una bendición. Mi corazón latía con fuerza, no por la tristeza, sino por la adrenalina de una batalla que acababa de comenzar. Saqué el celular de mi bolsillo mientras el aparcacoches traía mi sedán de 10 años. Mientras veía las luces rojas de los autos en la avenida, toqué el icono de mi aplicación bancaria con el dedo índice, firme y decidido. Ellos pensaban que me habían echado de una cena, pero no sabían que en realidad acababan de expulsarse a sí mismos de mi cuenta bancaria, y la caída desde el ático que soñaban iba a ser larga y dolorosa. Conduje de regreso a casa con el piloto automático de la memoria activado, mientras las luces de la ciudad se desenfocaban en el parabrisas por una lluvia fina que empezaba a caer, lavando el polvo de las calles pero no la mancha de las palabras de Romina. El silencio dentro de mi sedán gris, un modelo confiable de hace una década con 180,000 kilómetros en el odómetro, se convirtió en una sala de proyección donde rebobiné la cinta de mi vida, buscando el momento exacto en que me convertí en un estorbo. No fue una transformación repentina, fue una erosión lenta y calculada, una devaluación sistemática de mis acciones que comenzó mucho antes de esa cena. Mis manos apretaban el volante con tal fuerza que los nudillos se pusieron blancos, y cada semáforo en rojo era una pausa obligada para contabilizar el costo histórico de esa ingratitud, una auditoría forense de mi maternidad que nunca me había atrevido a realizar hasta esta noche fatídica. Todo comenzó hace 15 años, el día que enterré a mi esposo, y junto con su ataúd
Sepulté mi derecho a ser débil o imprudente. Recuerdo estar parada frente a la tumba, con un Esteban adolescente de 17 años aferrado a mi brazo, y hacer un juramento silencioso. A él no le faltaría nada, aunque yo tuviera que desaparecer poco a poco para rellenar sus huecos. Esa misma noche, revisé las cuentas y entendí que el seguro de vida era apenas un parche temporal. Necesitaba convertirme en una máquina de productividad. No hubo duelo real, solo una reestructuración de activos y pasivos emocionales, donde mi bienestar pasó a la columna de gastos prescindibles. Asumí el rol de padre y madre, blindando a Esteban de la dureza económica, filtrando la realidad para que él solo viera las oportunidades, nunca el sudor que costaba financiarlas. Durante 2 décadas ininterrumpidas, mi despertador sonó sagradamente a las 5:04 a.m., una alarma estridente que perforaba la oscuridad y me sacaba de la cama antes de que el sol se atreviera a salir. Fueron aproximadamente 7.300 mañanas de café recalentado y duchas rápidas, de salir al frío de la madrugada para tomar el primer autobús hacia la oficina fiscal, ahorrando la gasolina para las emergencias de Esteban. Recuerdo la sensación física del cansancio crónico, un peso en los párpados que combatía con disciplina militar, revisando expedientes y persiguiendo evasores fiscales, mientras mi propia vida se reducía a una hoja de cálculo. Cada hora extra, cada sábado trabajado, no era para mis vacaciones ni para ropa nueva. Tenía nombre y apellido. Tenía el propósito único de construir un pedestal sobre el cual mi hijo pudiera brillar sin ensuciarse los zapatos. El costo de su educación en la universidad privada fue mi primera gran inversión a fondo perdido. Recuerdo firmar los cheques semestrales de $2.500 con una mezcla de orgullo y vértigo, viendo cómo mis ahorros para la jubilación se drenaban para llenar su cerebro de conocimientos que, irónicamente, ahora usaba para justificar su superioridad, sumando matrículas, libros importados, cursos de verano y viajes de intercambio necesarios para el currículum. La cifra ascendió a $45.000 a lo largo de 5 años. Yo vestía trajes de sastre remendados y llevaba el almuerzo en un tupper plástico para no gastar en el comedor, mientras él invitaba a sus compañeros a rondas de cerveza, ajeno al hecho de que cada trago suyo era una hora de sueño menos para mí. Nunca se lo eché en cara, porque ver su título colgado en la pared parecía, en ese entonces, un retorno de inversión suficiente. Luego llegó el sacrificio mayor, el que realmente desmembró mi identidad para cimentar su futuro matrimonio: la venta de la casa familiar. Era una propiedad antigua de techos altos y jardín trasero, el lugar donde Esteban aprendió a caminar y donde los recuerdos de su padre aún vivían en las paredes. Cuando anunció su compromiso con Romina y la necesidad de un capital semilla para empezar su vida, no lo dudé. Clavé el cartel de «Se vende» en el césped con mis propias manos, sintiendo cómo cada martillazo rompía algo dentro de mi pecho. La vendí por debajo del precio de mercado para tener liquidez rápida, sacrificando la plusvalía por su urgencia, y obtuve una ganancia neta que, en lugar de asegurar mi vejez, estaba destinada a ser el cimiento de su nido de amor, un nido donde ahora resulto ser la intrusa. La transición a mi actual apartamento de 60 slomas fue un ejercicio de humildad forzada. Tuve que deshacerme de muebles de roble, de colecciones de libros y de la vajilla de porcelana que no cabía en la nueva cocina americana. Me comprimí en un espacio funcional, un cubo de eficiencia donde apenas entra la luz de la tarde, para poder entregarle a Esteban un cheque de gerencia por $80.000. Recuerdo la tarde que se lo entregué en la mesa de mi comedor minúsculo. Él lo tomó con una sonrisa brillante, pero sus ojos ya estaban puestos en el horizonte, en los planes con Romina, sin detenerse a mirar el espacio vacío que me rodeaba. «Gracias, mamá. Esto nos ayudará mucho con el enganche», dijo. Y en ese momento me pareció que el sacrificio valía la pena, ciega ante la realidad de que estaba financiando mi propia obsolescencia. Sin embargo, la entrega del dinero marcó un cambio sutil pero devastador en la dinámica. Ya no era la proveedora necesaria, sino la inversora minoritaria, sin voz ni voto. Romina entró en escena no como una hija,
sino como una gerente de marca que venía a reestructurar la imagen de Esteban, y yo era el pasivo tóxico del Fountainers que había que deshacerse. Empezaron las sugerencias estéticas, las miradas críticas a mi ropa clásica, los comentarios pasivo-agresivos sobre mi mentalidad de escasez cada vez que sugería ahorrar. El dinero que les di se evaporó en una boda ostentosa y muebles de diseñador, y mi rol se redujo al de una tarjeta de crédito de respaldo, una fuente de liquidez para sus caprichos disfrazados de necesidades de estatus social. Hubo una tarde específica, hace 6 meses, que debió haber sido mi señal de alerta definitiva. Una humillación que tragué en seco por amor a la paz familiar. Fui a visitar a Esteban a su oficina para llevarle unos documentos urgentes del banco, vestida con mi mejor traje gris y un pañuelo de seda. Al entrar, él estaba con 2 socios y vi el pánico en sus ojos. Me sacó apresuradamente al pasillo y, bajando la voz, me dijo: «Mamá, por favor no vengas sin avisar. Tu ropa huele a viejo, a naftalina, y eso no da buena imagen con los clientes». Me quedé helada, oliendo mi propia muñeca, donde solo percibía mi perfume de lavanda de siempre. Me fui sin decir palabra, sintiendo que mis 20 años de carrera y los $45,000 de su educación no valían nada frente a la percepción olfativa de su nuevo mundo corporativo. La crueldad escaló a niveles más íntimos cuando el tema de los futuros hijos salió a colación durante un almuerzo dominical. Romina, con esa sonrisa que no llega a los ojos, dictó las reglas de mi futura abuelidad como si estuviera redactando un contrato de acceso restringido. «Si quieres ver a los bebés cuando los tengamos», dijo mientras servía el postre, «tendrás que ponerte las vacunas que yo diga, de la marca importada específica, y no podrás besarlos en la cara por higiene». No era una preocupación médica real, era un ejercicio de poder, una forma de establecer que mi sangre y mi cariño eran agentes contaminantes que debían ser regulados bajo sus estrictos protocolos sanitarios y sociales. Esteban, una vez más, comió en silencio, validando con su mudez la tiranía de su esposa. Incluso la relación con mi perro, Toby, un viejo Golden Retriever que es mi única compañía real, se convirtió en un punto de conflicto en este mapa de abusos. En varias ocasiones, Esteban me pidió que lo dejara en una guardería canina cuando ellos venían a visitarme, algo que ocurría raramente y solo cuando necesitaban algo, porque a Romina le daba alergia al pelo de perro barato. Yo encerraba a mi fiel amigo en el lavadero, escuchando sus gemidos bajitos mientras servía té a la mujer que despreciaba todo lo que yo amaba. Esos pequeños cortes, esas concesiones invisibles, fueron desangrando mi autoestima hasta dejarme anémica de dignidad, permitiendo que llegáramos al punto de ruptura de esta noche en el restaurante. Llegué a la puerta de mi edificio, un bloque de apartamentos de clase media, que contrasta con el lujo del proyecto inmobiliario donde ellos planeaban mudarse, y apagué el motor. La oscuridad del garaje me envolvió, pero esta vez no sentí soledad, sino una claridad fría y metálica. Miré el bolso en el asiento del copiloto, el mismo que contenía el cheque de $50,000 salvado del naufragio, y visualicé los $80,000 que ya les había dado, los $45,000 de la universidad y las miles de horas de sueño perdidas. La suma total era astronómica, no solo en dinero, sino en vida entregada. Ellos me llamaron estorbo y lástima, sin saber que yo era el único pilar financiero que sostenía su castillo de naipes. Subí en Minteosninafs el ascensor hasta el 4º piso, con el sonido de mis tacones resonando en el pasillo vacío como un redoble de tambores de guerra. Al entrar a mi apartamento, Toby me recibió moviendo la cola, ajeno a mi tormenta interna, y al acariciar su cabeza entendí que mi lealtad había estado mal dirigida todos estos años. Me serví una copa de vino tinto barato, me senté en mi sillón reclinable y saqué el celular. No iba a llorar. Las lágrimas eran para las víctimas, y yo acababa de decidir convertirme en el verdugo de sus finanzas. La fase de sacrificio había terminado oficialmente a las 10:00 p.m. de esta noche. Ahora comenzaba la fase de auditoría y liquidación. Abrí la aplicación del banco, y con el dedo suspendido sobre la pantalla, me preparé para dar el primer paso de mi plan silencioso.
Me desperté a las 5:00 a.m., como lo había hecho durante los últimos 30 años, pero esta vez no había expedientes de clientes esperando en mi escritorio, ni loncheras que preparar para un hijo ingrato. El silencio de mi apartamento se sentía diferente esa mañana. No era el vacío de la soledad, sino la quietud tensa de un centro de comando antes de la operación. Mi teléfono, cargándose en la mesita de noche, parpadeaba con una luz de notificación insistente que había ignorado la noche anterior, una luz roja que pulsaba como una advertencia de peligro inminente. Me serví una taza de café negro, sin azúcar, y me senté frente a la pantalla del móvil, preparándome para evaluar los daños colaterales de la cena, sabiendo que en la era digital, la humillación privada rara vez permanece en secreto por mucho tiempo. La primera evidencia no la busqué. Llegó a mí a través de la red de vigilancia informal del vecindario, el perfil de Facebook de Leticia Mondragón. Allí, encabezando su muro bajo el título sensacionalista de «La tristeza de las madres olvidadas», estaba el video. Leticia no solo había grabado el incidente, lo había editado y subido con una calidad de imagen sorprendentemente nítida para un teléfono celular. Mis manos sostuvieron el dispositivo con firmeza mientras presionaba «reproducir», observando la escena desde un ángulo que yo no había visto en vivo. La cámara enfocaba perfectamente el perfil de Romina, capturando el movimiento despectivo de sus labios pintados de rojo y, lo más condenatorio, la mirada de complicidad cobarde de Esteban. El audio era la pieza central de esta primera prueba tangible. La acústica del restaurante, diseñada para la intimidad, había jugado en su contra, permitiendo que el micrófono captara la frase «Solo la estamos invitando por lástima», con una claridad de estudio de grabación. Escucharlo de nuevo, digitalizado y eterno, eliminó cualquier residuo de duda que mi corazón maternal pudiera haber albergado durante la noche. No era una interpretación paranoica mía, era un hecho documentado, archivado en la nube y validado por los 34 comentarios de «me entristece» y «qué ingratitud» que se acumulaban debajo. Descargué el vídeo inmediatamente, guardando una copia en mi carpeta segura y otra en un disco duro externo. Esta no sería una anécdota para contar a mis amigas, sería la prueba A en el juicio moral que estaba a punto de iniciar. Con la indignación fría asentándose en mi estómago, me dirigí a mi pequeña oficina en la esquina de la sala para comenzar la verdadera auditoría. Encendí mi computadora portátil y accedí a la banca en línea, ingresando las credenciales de la cuenta conjunta que compartía con Esteban desde que él era un estudiante universitario. Una cuenta que yo alimentaba y él drenaba. Durante años, evité mirar los detalles por respeto a su privacidad y para no amargarme la existencia, confiando en su buen juicio. Pero esa mañana, el buen juicio de Esteban estaba bajo investigación criminal. Navegué hasta la pestaña de tarjetas adicionales, específicamente la tarjeta Platinum, que le había entregado a Romina hace 6 meses para emergencias de la boda. Lo que encontré me obligó a buscar mis gafas de lectura y limpiar la pantalla, pensando que había un error en la coma decimal. El saldo pendiente de la tarjeta adicional ascendía a $12.400 acumulados en tan solo 90 días. No había cargos de supermercado, farmacias o emergencias médicas. El historial era un diario detallado de una vida de lujos financiada por mi jubilación. Hice clic en «Descargar estado de cuenta detallado» y el sonido de mi impresora láser cobró vida, escupiendo hoja tras hoja de evidencia incriminatoria, un sonido rítmico que llenó la habitación como una sentencia judicial, siendo mecanografiada en tiempo real. Tomé las 12 páginas aún tibias de la bandeja de salida y un rotulador amarillo fluorescente, el mismo que usaba para marcar fraudes fiscales en mi antigua vida laboral. Me senté en el suelo, rodeada de papeles, y comencé a resaltar las irregularidades. La primera que saltó a la vista fue un cargo de $450 en Spa Vida and Harmony, fechado un martes a las 10:00 am. Recordé ese día con precisión dolorosa. Esteban me había llamado diciendo que necesitaban dinero para una reparación urgente del coche, y yo les había transferido fondos, mientras Romina
Aparentemente, disfrutaba de masajes con piedras calientes a costa de mi tarjeta de crédito, etiquetada en el sistema bancario bajo el rubro de salud, una ironía cruel. Seguí rastreando las líneas de gastos y encontré la prueba B definitiva, un cargo de $2.800 en una boutique de bolsos de diseñador, realizado hace apenas 3 semanas. La fecha coincidía exactamente con el día en que Romina llegó a una comida familiar luciendo un bolso nuevo, el cual aseguró haber comprado con un bono de su trabajo. Ahora, el papel en mi mano gritaba la mentira. El bono era yo. Marqué la línea con tanta fuerza que el papel casi se rasga. No era solo despilfarro. Era una malversación sistemática de fondos, un abuso de confianza ejecutado con la certeza de que la vieja estorbo nunca revisaría los extractos bancarios digitales. La magnitud del desfalco financiero me llevó a buscar la siguiente pieza del rompecabezas: la hipoteca del ático. Busqué en mi archivero metálico la carpeta azul etiquetada Propiedades Esteban, donde guardaba la copia del precontrato que había firmado como avalista solidaria. Al releer las cláusulas con mi lente de auditora, y no de madre, el terror financiero me heló la sangre. La cláusula 14.e estipulaba que, en caso de impago del titular, el banco tenía la potestad de embargar no solo mis cuentas, sino mis bienes presentes y futuros. Yo no era solo un aval. Era la garantía real de una deuda de $350.000 que 2 personas irresponsables y crueles estaban a punto de contraer. Entendí que la evidencia documental necesitaba una contraparte legal inmediata. Me vestí con un traje sastre azul marino, impecable y autoritario, y conduje hasta el centro de la ciudad para ver al doctor Augusto Ferrer. Su oficina, un santuario de madera de caoba y olor a libros antiguos, era el lugar donde la ley se interpretaba con seriedad. Augusto, un hombre de 60 años con canas plateadas y una ética inquebrantable, me recibió con curiosidad al ver que no traía galletas, sino una carpeta abultada. Sin preámbulos, le mostré el video de Leticia en mi celular y luego desplegué sobre su escritorio el estado de cuenta con los $12.400 resaltados en amarillo. «Esto no es una consulta social, Augusto», le dije con voz firme, señalando los números. «Esto es una auditoría forense de mi relación familiar. Necesito blindarme». Él revisó los documentos en silencio, ajustándose las gafas, y su expresión pasó de la cordialidad a la preocupación profesional. «Mercedes», dijo gravemente, «esto demuestra un patrón de abuso financiero. Si firmas esa escritura la próxima semana, estás poniendo tu vejez en manos de alguien que ya te ha robado». Su validación fue la tercera prueba que necesitaba. No era una madre rencorosa. Era una víctima reaccionando a tiempo. «Quiero revocar el aval, Augusto. Ahora mismo», ordené. Él asintió y llamó a su secretaria para redactar el documento. No fue una carta simple. Fue un instrumento notarial formal. Una notificación de retirada de garantía solidaria. Mientras veía cómo la impresora de su despacho generaba el documento, sentí que recuperaba el control. El texto citaba pérdida de confianza sobre la solvencia moral de los prestatarios como causa justificada. Augusto firmó y estampó el sello oficial del notariado. Sobre el papel, un golpe seco y sonoro que resonó como un disparo. Ese documento, con fecha y hora certificada, era mi escudo y mi espada. Salí del despacho con el documento original en un sobre lacrado y una copia simple para mí. La prueba C ahora existía en el mundo físico. Una revocación legal que anulaba mi capacidad crediticia para ellos, pero que mantenía en secreto hasta el momento estratégico. La ley estaba de mi lado y el tiempo corría a mi favor. Regresé al coche y miré el Fiemtischau calendario en el tablero. Faltaban exactamente 14 días para la firma de la escritura. 14 días donde ellos vivirían en la ignorancia de su ruina inminente, mientras yo construía la prisión burocrática en la que se meterían solos. De vuelta en casa saqué del bolso el sobre color crema que no entregué en la cena, aquel con el cheque de gerencia por $50.000. Lo puse sobre la mesa del comedor, junto a las páginas marcadas del estado de cuenta y la carta notarial de Augusto. Tomé un sello de caucho rojo que guardaba de mis días de oficina, uno que decía
Cancelado. Y lo presioné contra la almohadilla de tinta con una fuerza deliberada. Estampé la palabra en diagonal sobre el cheque, viendo cómo la tinta roja cruzaba mi firma y el monto, invalidando el regalo para siempre. Esa era la prueba de el dinero que tuvieron en sus manos y perdieron por abrir la boca. Organicé las 4 evidencias en una línea sobre la mesa. El video en el USB, el estado de cuenta de $12,400, sangrando en amarillo, la revocación notarial sellada y el cheque cancelado. Juntas, formaban una narrativa irrefutable de causa y consecuencia. No había histeria en esta mesa, solo hechos fríos, duros y verificables, que se sostendrían ante cualquier tribunal, bancario o familiar. Me senté a contemplar mi obra, sintiendo una paz extraña, una serenidad que solo otorga la certeza de tener la razón y las pruebas para demostrarlo. Fue entonces cuando el silencio se rompió. Mi celular vibró sobre la mesa, desplazándose unos milímetros por la fuerza del zumbido. La pantalla se iluminó con la foto de Esteban. Eran las 11:45 a.m. Según mis cálculos, basados en sus patrones de consumo que ahora conocía de memoria, gracias al estado de cuenta, Romina probablemente estaba intentando pagar el almuerzo o una sesión de manicura. La primera ficha del dominó estaba a punto de caer, y yo tenía el asiento de primera fila para ver el espectáculo. Dejé que el teléfono sonara una vez, 2 veces, 3 veces. No contesté. Mirar el nombre de mi hijo en la pantalla ya no me provocaba ansiedad, sino una curiosidad analítica. ¿Qué excusa usarían hoy? ¿Qué urgencia inventarían? Pero mi silencio era ahora parte de la estrategia. La tarjeta adicional ya estaba bloqueada desde la aplicación, una acción que ejecuté la noche anterior, pero cuyas consecuencias prácticas empezaban a detonar en este preciso instante. El rechazo en la terminal de pago sería su primer aviso de que la realidad había cambiado. El teléfono dejó de sonar y la pantalla se oscureció. Segundos después, llegó un mensaje de texto. «Mamá, ¿estás ahí? La tarjeta no pasa. Debe ser un error del chip. Llámame urgente». Sonreí, una sonrisa pequeña y privada. «No era un error del chip, hijo mío. Era un error de cálculo de tu parte». Tomé el estado de cuenta impreso, lo doblé cuidadosamente y lo metí en una carpeta plástica transparente, junto con el cheque cancelado. La fase de descubrimiento había concluido con éxito rotundo. Ahora, con todas las pruebas en mi poder y la indignación convertida en combustible táctico, estaba lista para iniciar la ejecución del plan silencioso. Me levanté y fui a la cocina a preparar un almuerzo ligero. Por primera vez en años, no estaba pensando en qué comerían ellos, o si les alcanzaría el dinero para el fin de semana. Estaba pensando en mí, en mi solvencia y en mi dignidad recuperada. Miré por la ventana hacia la ciudad gris, sabiendo que en algún lugar, en un restaurante o una tienda, Romina estaba pasando la vergüenza de una tarjeta rechazada, y esa imagen fue más nutritiva que cualquier comida que hubiera preparado en la última década. El juego había cambiado, y las reglas ahora las dictaba yo. Ignoré las llamadas de Esteban durante las siguientes 4 horas, permitiendo que su ansiedad fermentara como un cultivo bacteriano en una placa de Petri. Cuando finalmente deslicé el dedo verde para contestar, mi voz sonó deliberadamente distraída, como si me hubieran interrumpido en medio de una tarea trivial y no en medio de una planificación táctica de alto nivel. «Mamá, por fin», exclamó él, con el tono agudo del pánico financiero. La tarjeta rebotó en el restaurante y Romina tuvo que dejar su reloj en garantía. ¡Qué vergüenza! Escuché su relato con la paciencia de quien oye llover, visualizando la escena patética que describía. «¡Qué extraño, hijo!», respondí con suavidad, mintiendo con la fluidez de un operador político. «El banco me envió una notificación sobre actualizaciones de seguridad en los chips antiguos. Seguramente se desconfiguró por el magnetismo del bolso de Romina. Ya sabes que esas cosas pasan». No ofrecí llamar al banco. Ofrecí una excusa técnica plausible que paralizaría su capacidad de reacción inmediata, comprándome tiempo vital para el siguiente movimiento. Al colgar, procedí con la fase 1 de mi plan de aislamiento digital, el cambio de credenciales maestras. Durante años, mi contraseña bancaria había sido la fecha de nacimiento de Esteban,
un acto de amor simbólico que ahora me parecía una vulnerabilidad imperdonable. Me senté frente a la computadora y con dedos ágiles cambié cada clave de acceso, cada PIN y cada pregunta de seguridad. La nueva contraseña era una combinación alfanumérica compleja basada en la fecha en que enviudé. Un recordatorio de que mi fortaleza nació del dolor, no de la maternidad. Al presionar guardar cambios, sentí cómo se cerraban las compuertas digitales alrededor de mi patrimonio. También configuré las alertas de seguridad para que cualquier intento de acceso fallido enviara un mensaje silencioso a una cuenta de correo encriptada que solo yo conocía, dejándolos ciegos ante los movimientos que estaba a punto de ejecutar en el tablero financiero. El tercer día amaneció con una misión específica: asegurar el perímetro físico y emocional. Fui a la veterinaria y solicité el historial médico completo de Toby, mi Golden Retriever, y pagué por adelantado un año de seguro médico canino a mi nombre exclusivo. Esteban solía usar al perro como moneda de cambio emocional, amenazando sutilmente con no poder cuidarlo si yo no cedía a sus demandas de tiempo o dinero. Al centralizar la gestión de la mascota y cambiar el chip de identificación con mis datos actualizados, eliminé esa palanca de presión. Toby ya no era un rehén potencial en esta guerra fría, era un activo protegido. Mientras acariciaba su pelaje dorado en la sala de espera, le prometí en silencio que nunca más sería encerrado en un lavadero por culpa de una alergia inventada por una mujer que no sabía lo que era la lealtad. Para el cuarto día, la estrategia requería una visita presencial al banco, pero no a la sucursal habitual donde el señor Paredes me conocía, sino a una oficina satélite al otro lado de la ciudad. Necesitaba auditar una cuenta de ahorro antigua, una pequeña libreta que abrí cuando Esteban tenía 10 años para emergencias. El cajero, un joven inexperto, me imprimió los últimos movimientos sin hacer preguntas. Mis sospechas se confirmaron al ver una serie de retiros de $50 y $100 realizados en cajeros automáticos cercanos al trabajo de Romina durante el último año. Eran robos hormiga, sustracciones minúsculas diseñadas para pasar desapercibidas bajo el radar de una madre confiada. Sumaban casi $1.800. Guardé el comprobante en mi bolso. Cada papel era un clavo más en el ataúd de su credibilidad y la evidencia de que el desfalco era sistémico y premeditado. El quinto día fue el turno de la artillería legal pesada. Regresé al despacho del doctor Augusto Ferrer para revisar el borrador final de la revocación del aval. Augusto, con su meticulosidad habitual, había añadido una cláusula de protección de activos por causa mayor, blindando mi pensión ante cualquier intento futuro de litigio por parte del banco o de la constructora. «Mercedes», me advirtió mientras me pasaba el bolígrafo, «una vez que firmes esto y lo notifiquemos al banco, la calificación crediticia de Esteban quedará marcada. No solo perderán este apartamento, les costará años conseguir incluso una tarjeta de tienda departamental». Miré la punta dorada de la pluma, brillando bajo la luz de la lámpara de escritorio, y pensé en la palabra estorbo. Firmé con un trazo firme y decidido, sin que me temblara el pulso. Que aprendan a vivir con el efectivo que ganan, Augusto. Es la lección más valiosa que les voy a dejar. Esa tarde ejecuté la maniobra financiera más delicada, el drenaje de la cuenta conjunta. Esta cuenta era el pulmón artificial de la economía doméstica de Esteban, donde yo depositaba mensualmente un subsidio para ayudarles con los gastos corrientes. Ingresé a la banca en línea y en lugar de cerrar la cuenta, lo cual habría disparado alarmas inmediatas, realicé una transferencia masiva hacia mi cuenta personal de alto rendimiento. Dejé exactamente $10.000 en el saldo disponible. $10, lo suficiente para mantener la cuenta activa y evitar un cierre automático, pero insuficiente para pagar siquiera una cena mediocre. Ver la cifra reducirse de 4 dígitos a un número tan patético me provocó una satisfacción oscura. Era un mensaje en código binario que decía: «Se acabó el recreo». El séptimo día, Romina, ajena a que el suelo bajo sus pies ya se había desmoronado, me envió una foto por WhatsApp. Era una imagen de unas cortinas de seda cruda
carísimas, con el texto «Suegrita, ¿te gustan para la sala del nuevo? Depa, son italianas». La audacia de pedir mi aprobación estética mientras gastaba mi dinero invisible me revolvió el estómago. Me tomé 10 minutos para responder, midiendo cada palabra para mantener la fachada de normalidad. «Son preciosas, Romina. Muy elegantes», escribí, añadiendo un emoji de sonrisa. Mantenerlos en la ilusión de que todo seguía igual era crucial para que el golpe final en la notaría fuera devastador. Mi validación falsa era el cebo para que siguieran caminando hacia el Ancientiersfond, precipicio sin mirar abajo. El día 8 me dediqué a la logística de mi propia seguridad. Llamé a un cerrajero de confianza para cambiar la cerradura de mi apartamento. Esteban tenía una copia de la llave antigua, un símbolo de confianza que ya no merecía. Mientras el cerrajero taladraba el metal, expulsando virutas doradas al suelo del pasillo, sentí que estaba reclamando mi santuario. La nueva llave era pesada, de seguridad avanzada, imposible de duplicar sin una tarjeta de código que guardé en mi caja fuerte. Cuando Esteban intentara entrar sin avisar la próxima vez para pedir prestado algo, se encontraría con una barrera física tan impenetrable como mi nueva barrera emocional. Mi hogar volvía a ser mío, un territorio soberano libre de invasores ingratos. Al 9º día, el sistema de notificaciones del banco me alertó de un intento de cargo en la cuenta conjunta, $120 en una licorería de lujo. La transacción fue rechazada por fondos insuficientes. Imaginé la cara de 1900 Esteban frente al mostrador, la confusión, el intento de pasar la tarjeta nuevamente. No me llamó de inmediato. La vergüenza empezaba a calar hondo. Seguramente pensaron que era un error de sincronización o que yo había olvidado hacer el depósito habitual. Dejé que cocinaran sus propias teorías. El silencio administrativo era mi mejor aliado. No había nada que explicar, porque para cuando pidieran explicaciones ya sería demasiado tarde para rectificar el rumbo de la colisión. El 10º día, preparé el envío certificado para el señor Paredes, el gerente del banco. La carta contenía la revocación notarial del aval y una copia de mi documento de identidad compulsada. Fui a la oficina de Correos Central y pagué por el servicio de entrega urgente, con acuse de recibo. «Esto debe llegar a manos del destinatario mañana antes del mediodía», instruí al empleado postal. El número de rastreo impreso en el recibo se convirtió en mi cuenta regresiva personal. Sabía que Paredes, siendo un burócrata riguroso, procesaría la baja del aval inmediatamente para proteger al banco, bloqueando la hipoteca internamente días antes de la firma oficial. Él sería el verdugo involuntario que daría la cara por mí en la reunión final. El día 11 fue de una calma engañosa. Esteban finalmente llamó, con la voz teñida de una falsa preocupación. «Mamá, la cuenta conjunta está casi en cero. ¿Pasó algo con tu pensión?» Su egoísmo era tan transparente que resultaba casi cómico. No le preocupaba mi bienestar, le preocupaba el flujo de efectivo. «Ay, hijo», suspiré, interpretando mi papel a la perfección. «Hubo un error administrativo en la seguridad social. Me dijeron que tardarán unos 15 días en resolverlo. Tendrán que apretarse el cinturón un poquito estas 2 semanas». La mentira era verosímil y perfecta. Les daba una excusa para la falta de dinero presente, sin revelar que la fuente se había secado para siempre. Esteban resopló, frustrado, pero aceptó la explicación. «Bueno, avísame en cuanto depositen», dijo, y colgó sin preguntar cómo haría yo para comer. El día 12 recibí la confirmación digital. El paquete había sido entregado al señor Paredes a las 10:42 am. A las 11:15 am mi teléfono personal sonó. Era un número privado. Contesté con mi voz profesional de exauditora. «Señora Aguilar, habla Paredes del Banco Central. Acabo de recibir su documentación notarial». Su tono era grave, formal. «¿Entiende usted que al retirar el aval, la operación hipotecaria de su hijo se cae automáticamente debido al ratio de endeudamiento, verdad?» «Lo entiendo perfectamente, señor Paredes», respondí con frialdad absoluta. «Proceda según el protocolo, y le solicito discreción hasta el día de la firma. Quiero que la notificación oficial se haga en presencia de todas las partes». Paredes guardó silencio un segundo, probablemente sorprendido por mi dureza,
y luego asintió verbalmente. «Como usted ordene. Nos vemos en la notaría». El pacto estaba sellado. El día 13 lo dediqué a seleccionar mi vestuario para el clímax. No iría vestida como la abuelita entrañable que ellos despreciaban. Elegí mi mejor traje sastre de lana fría color marengo, una blusa de seda color marfil y mis perlas auténticas. Saqué del armario mis zapatos de tacón medio, lustrados hasta parecer espejos negros. Mi apariencia debía proyectar autoridad, solvencia y poder. Quería que cuando Romina me mirara, viera a la mujer que pudo comprarles el mundo, y decidió no hacerlo. Planché cada prenda con esmero, convirtiendo el vapor de la plancha en una meditación sobre la justicia. No era vanidad, era la armadura con la que entraría al campo de batalla. Esa misma tarde, revisé por última vez la carpeta de evidencias. Todo estaba ahí: el cheque cancelado, el historial de gastos frívolos, la copia de la carta entregada a Paredes y el video en un USB de metal pesado. Organicé los papeles en una carpeta de cuero negro, elegante y sobria. Repasé mentalmente la coreografía del día siguiente. Sabía exactamente dónde me sentaría, en qué momento sacaría las gafas y qué palabras usaría para detonar la bomba. La improvisación es enemiga del éxito, y yo no había dejado nada al azar. Cada gesto estaba calculado para maximizar el impacto y minimizar su capacidad de respuesta. La noche antes de la firma, el día 13, recibí una última llamada de Romina. Era inusual que ella me llamara directamente. «Suegrita», dijo con una voz melosa que goteaba hipocresía. «Mañana a las 10 en la notaría». «No llegues tarde, por favor. Después tenemos una comida con mis padres y queremos que todo salga rápido». La mención de sus padres, a quienes nunca veía, pero que seguramente presumirían del logro de su hija, añadió leña al fuego de mi determinación. «No te preocupes, querida», respondí, mirando mi reflejo sereno en el espejo del pasillo. «Llegaré a la hora exacta. No me perdería este momento por nada del mundo». Colgué y apagué el teléfono. Dormí 8 horas seguidas. Un sueño profundo y reparador. El sueño de los justos antes de la victoria. Me desperté el día 14 con la precisión de un reloj suizo. El sol entraba por la ventana, iluminando el traje marengo colgado en la puerta del armario, como un uniforme de gala. Me vestí despacio, disfrutando del ritual. El café sabía mejor esa mañana. Mientras me maquillaba, aplicando un labial discreto pero firme, me miré a los ojos y vi a la Mercedes de hace 30 años, la auditora implacable que no temía a los números rojos. Esa mujer había vuelto. «Hoy se cierran los libros», me dije en voz alta. Tomé la carpeta de cuero, las llaves del coche y salí de mi apartamento, cerrando la puerta con la nueva llave de seguridad. El clic metálico resonó en el pasillo vacío. El trayecto hacia la zona financiera de la ciudad fue fluido. El tráfico parecía apartarse para dejarme pasar. Pasé frente al edificio en construcción donde estaba el famoso ático, viendo la grúa inmensa que prometía un estilo de vida que ellos no podían pagar. Sentí una punzada de lástima, no por ellos, sino por la versión de mí misma que había creído que el amor se compraba con sacrificios. Esa Mercedes ingenua había quedado atrás, muerta en la cena del restaurante. Aparqué mi sedán gris entre los coches de lujo del estacionamiento de la notaría, sin sentirme inferior. Mi coche estaba pagado. Los de ellos eran deudas con ruedas. Entré al edificio de cristal y acero, mis tacones repiqueteando sobre el mármol del vestíbulo. El guardia de seguridad me pidió identificación y, al entregarle mi documento, sentí que estaba validando mi entrada a una nueva vida. Subí al ascensor y presioné el botón del piso 20. Mientras la cabina ascendía, sentí la presión en los oídos, pero mi pulso se mantuvo estable. Las puertas se abrieron hacia una recepción minimalista, donde ya podía escuchar la risa nerviosa de Romina. Respiré hondo, ajusté mi bolso al hombro y di el primer paso hacia la sala de juntas. Al entrar, la escena se congeló. Romina estaba mostrando algo en su celular al agente inmobiliario. Esteban se aflojaba la corbata y el señor Paredes estaba sentado al fondo, con su maletín cerrado y una expresión de esfinge. El doctor Ferrer, mi aliado, me recibió con un asentimiento casi imperceptible. «Buenos días a todos»,
Saludé con una voz clara que cortó el aire acondicionado. Romina me miró de arriba a abajo, decepcionada quizás de no ver a la anciana derrotada que esperaba. «Llegas justo a tiempo, Mercedes», dijo Esteban, señalando una silla vacía en la esquina, lejos de la cabecera. No me senté en la esquina. Caminé hasta el centro de la mesa. Coloqué mi carpeta de cuero negro sobre la superficie de cristal y arrastré la silla principal hacia atrás con un sonido deliberado. Me senté frente al señor Paredes, ignorando la jerarquía que ellos habían establecido. «Vamos a empezar», dije, no como una pregunta, sino como una instrucción. Miré a Esteban, luego a Romina, y finalmente dejé que mis ojos descansaran en el agente inmobiliario. La sala quedó en silencio. Todos esperaban la firma de una anciana dócil, pero lo que tenían delante era una auditora lista para presentar el informe final de una quiebra fraudulenta. Saqué mis gafas de lectura del bolso con movimientos lentos y teatrales. Podía sentir la impaciencia de Romina vibrando en el aire, pero yo controlaba el tiempo ahora. «Antes de proceder con cualquier firma», anuncié, abriendo mi carpeta y revelando los documentos ordenados. «Hay algunos asuntos pendientes de solvencia que debemos aclarar». Esteban frunció el ceño confundido. «Mamá, ¿de qué hablas? Solo firma y vámonos». Le sonreí, esa misma sonrisa fría del restaurante. «Paciencia, hijo. Las cosas bien hechas requieren su tiempo. Y hoy vamos a hacer las cosas muy bien». El escenario estaba listo, los actores en posición, y yo tenía el guión final en mis manos. La caída del telón estaba a punto de comenzar. La sala de juntas de la notaría estaba diseñada para intimidar, con sus paredes de cristal, de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad y una mesa de caoba tan pulida que reflejaba la codicia en los rostros de los presentes. El aire acondicionado mantenía el ambiente en unos gélidos 18 grados, un contraste agudo con el calor sofocante de la calle, pero yo noté que Esteban sudaba profusamente bajo el cuello de su camisa almidonada. Se aflojó la corbata con un gesto nervioso, mientras el agente inmobiliario, un hombre de sonrisa excesiva y traje brillante llamado señor Torres, organizaba 3 pilas de documentos con la precisión de un croupier de casino. Romina, por su parte, parecía estar en su propio mundo, ajena a la tensión atmosférica, tamborileando sus uñas acrílicas sobre la superficie de la mesa, con un ritmo impaciente que resonaba como el goteo de un grifo en una noche de insomnio. Aprovechando la demora burocrática inicial, Romina sacó su teléfono de última generación y comenzó a grabar una historia para Instagram, asegurándose de que el logotipo de la notaría y la vista de la ciudad quedaran perfectamente encuadrados detrás de ella. «Aquí estamos, chicos, a punto de firmar nuestro sueño», susurró a la cámara con esa voz impostada de influencer, lanzando un beso al aire y girando el teléfono brevemente hacia Esteban, quien forzó una sonrisa dolorosa. A mí me evitó deliberadamente con la lente, dejándome fuera del encuadre como si fuera un mueble viejo y antiestético que arruinaba la estética del momento. Observé su pantomima de felicidad con una fascinación antropológica, pensando en cuán efímera es la vanidad digital cuando se sustenta en una cuenta bancaria vacía y en la generosidad de una mujer a la que acabas de insultar. El señor Torres, ansioso por asegurar su comisión de 5 cifras, empujó la primera pila de contratos hacia el centro de la mesa, deslizando un bolígrafo Montblanc pesado hacia mi mano derecha, con una reverencia exagerada. «Doña Mercedes, si es tan amable», dijo con un tono empalagoso, «necesitamos su firma, aquí, aquí y aquí en las copias azules, para liberar el crédito hipotecario. Es un trámite estándar. Todo está preaprobado». Su prisa era palpable. Podía oler su colonia barata mezclada con el aroma del café recién hecho que la secretaria había traído. Él veía en mí solo un trámite, un obstáculo de carne y hueso entre él y su bono mensual, subestimando gravemente la capacidad de este obstáculo para leer la letra pequeña. Esteban intervino de inmediato, empujando el bolígrafo un poco más cerca de mis dedos, invadiendo mi espacio personal. «Vamos, mamá, firma de una vez. Romina tiene la cita con el decorador a las 12 y no podemos llegar tarde», insistió, con ese tono de impaciencia filial que solía hacerme correr para complacerlo. En el pasado, yo habría firmado sin mirar,
confiando ciegamente en que mi hijo no me pondría en riesgo, pero esa Mercedes había muerto en la cena del restaurante. Ignoré el bolígrafo de lujo y, en su lugar, abrí mi propia carpeta de cuero, sacando mis gafas de lectura con una lentitud deliberada y exasperante. «La prisa es enemiga de la perfección, Esteban», respondí con calma, limpiando los lentes con un pañuelo de seda antes de colocármelos. «Y cuando se trata de comprometer mi patrimonio por 30 años, tengo todo el tiempo del mundo». La sala se sumió en un silencio incómodo, roto solo por el zumbido del proyector en el techo. Tomé el primer documento, el contrato de garantía solidaria ilimitada, y comencé a leer en voz alta la cláusula tercera, vocalizando cada palabra técnica con claridad y dicción perfectas. «Entienden ustedes que esta cláusula permite al banco embargar mis bienes presentes y futuros sin necesidad de juicio previo, en caso de un solo impago?» pregunté, levantando la vista por encima de mis gafas para clavar mi mirada en Romina. Ella rodó los ojos, soltando un suspiro teatral que sonó como un globo desinflándose. «¿Y eso qué importa? Esteban tiene un buen trabajo. Deja de ser tan dramática y negativa, solo... ¿Quieres arruinar el momento?», espetó ella, cruzando los brazos sobre su pecho en un gesto defensivo infantil. Fue mi primera pequeña victoria de la mañana. En lugar de encogerme ante su ataque, sonreí con una frialdad que la descolocó. «No es drama, querida. Es solvencia», repliqué suavemente. «Y dado que mi firma vale $350,000 en esta mesa, y la tuya vale 0 porque el banco no te aceptó ni como avalista secundaria, te sugiero que guardes silencio mientras los adultos leemos». El impacto de mis palabras fue físico. Romina boqueó como un pez fuera del agua, su rostro pasando del rojo ira al blanco pálido. Esteban intentó protestar. «Mamá, no le hables así», pero su voz carecía de fuerza, debilitada por la verdad innegable de la matemática financiera que yo acababa de exponer. El doctor Augusto Ferrer, sentado a mi derecha, aprovechó ese momento de vacilación para intervenir y reforzar mi posición en el tablero. Se aclaró la garganta, un sonido grave y autoritario que atrajo la atención de todos, y ajustó su corbata de seda. «La señora Aguilar tiene todo el derecho legal y moral de revisar cada coma, señor Torres», dijo, mirando severamente al agente inmobiliario que ya empezaba a sudar. «Como notario, no permitiré que se presione a la parte garante. Si tienen prisa, pueden reprogramar la firma para la próxima semana, aunque entiendo que eso pondría en riesgo la reserva del inmueble. ¿Correcto?» Augusto sabía perfectamente qué botón presionar. Las mención de la reserva fue un golpe táctico brillante. La mención de los $20,000 de la reserva, que perderían si no firmaban hoy, electrizó el ambiente. El señor Torres palideció visiblemente, sabiendo que si la operación se caía, él tendría que explicarle a la constructora por qué perdieron una venta cerrada. «No, por supuesto, tómense su tiempo», tartamudeó el agente, retirando ligeramente la mano de la mesa como si los documentos quemaran. «Solo decía que... bueno, el banco tiene horarios de corte para las transferencias». Miró su reloj Rolex falso con nerviosismo, lanzando miradas suplicantes a Esteban para que controlara a su madre, sin entender que el control había cambiado de manos hacía mucho tiempo. Continué mi lectura, pasando las páginas con un ruido seco y rítmico, que se convirtió en la banda sonora de su tortura psicológica. Me detuve en la página 7, señalando un párrafo con mi dedo índice. «Esteban, ¿leíste la cláusula de vencimiento anticipado por insolvencia sobrevenida?», le pregunté directamente. Él parpadeó, confundido, demostrando su ignorancia total sobre lo que estaba a punto de firmar. «Eso significa, hijo, que si tus ingresos bajan o si tus garantes retiran el apoyo, el banco puede exigir la totalidad de la deuda en 24 horas. ¿Tienes $350,000 líquidos en tu cuenta ahora mismo para cubrir esa eventualidad?» Esteban bajó la mirada, avergonzado frente a la gente y a su esposa. «No, mamá, claro que no. Pero eso no va a pasar. Mi trabajo es seguro», murmuró, sonando más como un niño regañado que como un futuro propietario. Romina, sintiendo que perdían terreno,
Intentó un último ataque de superioridad moral. «Ay, por favor. Esteban gana muy bien. Lo que pasa es que tú no entiendes cómo funcionan las finanzas modernas, Mercedes. Todo es apalancamiento hoy en día. Te quedaste en el siglo pasado con tus libretas de ahorro». Su ignorancia era tan atrevida que casi me dio risa. Me quité las gafas despacio y las dejé sobre la mesa con un clac suave. «Romina», dije con tono de maestra corrigiendo a una alumna lenta. «Fui auditora fiscal del Estado durante 25 años. He enviado a la cárcel a empresarios que sabían mucho más de finanzas modernas que tú por no leer la letra pequeña. El apalancamiento sin colateral real se llama especulación, y en mi mesa eso no se sirve». La autoridad en mi voz fue absoluta. El agente inmobiliario bajó la cabeza, reconociendo la jerarquía profesional. Incluso Esteban pareció encogerse en su silla. Había establecido mi dominio intelectual y moral en la sala. Ya no era la suegra molesta. Era la experta en la habitación. En ese instante de silencio tenso, el señor Paredes, el gerente del banco que había permanecido como una estatua de granito en el extremo de la mesa, decidió que era hora de entrar en escena. Hasta ese momento, solo había observado, con su maletín de cuero negro cerrado frente a él, como un juez, esperando el momento de dictar sentencia. El sonido de la cremallera de su maletín al abrirse rasgó el silencio como una sierra eléctrica, haciendo que todos saltaran ligeramente en sus asientos. Esteban y Romina lo miraron con esperanza, pensando que él pondría fin a mi obstrucción y procedería con el desembolso del dinero. El señor Paredes extrajo una carpeta azul oscuro, distinta a las pilas de papeles del agente inmobiliario, y la colocó con cuidado sobre el cristal. No miró a Esteban, ni a Romina. Me miró a mí y asintió levemente. Un gesto de respeto entre profesionales que saben lo que está por venir. Luego se giró hacia la pareja, entrelazando los dedos sobre la carpeta cerrada. «Antes de continuar con la lectura de las cláusulas hipotecarias», anunció con una voz barítono, neutra y desprovista de emoción, «ha surgido una actualización crítica en el sistema de riesgos del banco esta mañana que afecta la viabilidad fundamental de esta operación». La sonrisa de Romina se congeló en una mueca grotesca, y vi cómo el color abandonaba el rostro de Esteban. El preludio había terminado. La ejecución estaba a punto de comenzar. La frase del señor Paredes sobre la viabilidad fundamental quedó suspendida en el aire acondicionado de la sala como una nube tóxica, paralizando instantáneamente los pulmones de todos los presentes. Esteban fue el primero en reaccionar, soltando una risa nerviosa y entrecortada, una negación fisiológica ante la catástrofe que su cerebro se negaba a procesar. «¿De qué está hablando, Paredes? Si ayer mismo me enviaron el correo de confirmación de la tasa de interés, debe haber un error en su sistema», balbuceó, buscando desesperadamente la complicidad del banquero, pero solo encontró una pared de profesionalismo indiferente. Romina, por su parte, dejó de grabar su historia de Instagram. El teléfono bajó lentamente hasta descansar sobre la mesa, con la pantalla negra reflejando su rostro deformado por la confusión y un miedo incipiente que empezaba a agrietar su maquillaje perfecto. El señor Paredes no se inmutó ante la desesperación de mi hijo. Abrió su carpeta azul con movimientos metódicos y extrajo un único documento oficial, sellado y firmado, que deslizó sobre la mesa de cristal hacia el centro, justo donde las manos sudorosas de Esteban intentaban aferrarse a algo sólido. «No es un error del sistema, señor Aguilar», respondió Paredes con su tono de barítono inalterable. «Es una actualización de las garantías. El crédito hipotecario por $350.000 estaba condicionado al 100% al aval solidario de su madre, la señora Mercedes. Sin embargo, hemos recibido una notificación notarial irrevocable de retiro de dicho aval por pérdida de confianza moral. Sin el respaldo patrimonial de ella, su perfil de riesgo se dispara y la operación queda denegada automáticamente». El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que se podía escuchar el zumbido eléctrico de las lámparas LED en el techo. Esteban giró la cabeza hacia mí con un movimiento mecánico, como un muñeco roto, y sus ojos se encontraron con los míos,
buscando una explicación, una broma, una salvación. «¿Mamá? ¿Qué hiciste?», susurró, con la voz quebrada de un niño que ve cómo se derrumba su castillo de arena. Romina, sin embargo, reaccionó con la furia de quien ve amenazado su estatus. Se puso de pie de un salto, haciendo chirriar la silla contra el piso de mármol. «¿Cómo que retiraste el aval? ¡Estás loca! No puedes hacernos esto él. Nadie de la firma», gritó, olvidando por completo la etiqueta social y la presencia de extraños, revelando la naturaleza depredadora que siempre había ocultado bajo sonrisas falsas. Permanecí sentada, inmóvil y serena, con las manos entrelazadas sobre mi carpeta de cuero, disfrutando de la cacofonía de su pánico. Era el momento de tomar el control narrativo de la escena. «Siéntate, Romina», ordené con una voz que no admitía réplica, una voz proyectada desde el diafragma que llenó la sala de juntas. «El señor Paredes solo está ejecutando la consecuencia técnica. La causa, sin embargo, es mucho más personal». Abrí mi carpeta y saqué la primera pieza de evidencia: el dispositivo USB metálico. Lo conecté al puerto de la pantalla inteligente que presidía la mesa, ante la mirada atónita del agente inmobiliario que no sabía si llamar a seguridad o pedir palomitas de maíz. «Dijeron que había un error en el sistema», comencé, mientras la pantalla se iluminaba con la interfaz de video. «Pero el único error aquí fue de cálculo. Pensaron que mi silencio era sumisión». Presioné el botón de reproducción. El audio del restaurante inundó la sala con una claridad devastadora, amplificado por los altavoces de alta fidelidad de la notaría. La voz de Romina sonó estridente y cruel. «Por favor, dile que se vaya después del postre. Solo la estamos invitando por lástima, así que no te quedes mucho tiempo y no estorbes». La frase resonó, rebotando en las paredes de cristal, repitiéndose en un eco humillante que desnudó su alma frente al notario, al banquero y al agente inmobiliario. Vi cómo el señor Torres, el agente, bajaba la mirada, incómodo, y cómo el doctor Ferrer negaba levemente con la cabeza, validando mi indignación. Romina se quedó petrificada, con la boca abierta, reconociendo su propia voz, incapaz de negar la evidencia digital. Esteban se cubrió la cara con las manos, encogiéndose en su silla, deseando desaparecer. Pausé el video justo en el fotograma donde ella hacía la mueca de desprecio. «La lástima, querida nuera, es un sentimiento muy caro», dije suavemente, mirando a Romina a los ojos. «Y el estorbo ha decidido dejar de estorbar vuestra independencia financiera. Si soy un estorbo para cenar, también lo soy para firmar hipotecas de lujo». Antes de que pudieran procesar la vergüenza del video, saqué la segunda prueba: el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, con las 12 páginas desplegadas como un abanico de la infamia, los resaltados amarillos brillando bajo la luz artificial. «Pero la falta de respeto no fue lo único que motivó mi decisión», continué, deslizando los papeles hacia Esteban. «Aquí tienen la auditoría de la tarjeta adicional que usaban para emergencias de la boda. $12.400 en 3 meses. Señalé con el dedo una línea específica. «Romina, ese bolso de marca que dijiste haber comprado con tu bono de productividad, aquí está el cargo. Lo pagué yo, al igual que tus sesiones de spa y tus cenas con amigas». Romina intentó arrebatar los papeles, pero yo fui más rápida y puse mi mano sobre ellos, clavándola con la mirada. «¿Creías que porque soy vieja soy estúpida?», le pregunté. «Soy auditora, niña. He rastreado desfalcos más complejos antes del desayuno. Has estado robando sistemáticamente a la mujer que te dio el techo bajo el cual duermes». El agente inmobiliario, señor Torres, miró a la pareja con un desprecio apenas disimulado. Para un hombre de negocios, el fraude familiar era de mal gusto, pero la insolvencia era un pecado capital. La reputación de pareja exitosa que habían construido se desmoronaba en tiempo real, factura por factura. Esteban finalmente levantó la cabeza, con los ojos rojos. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Te devolveremos el dinero. Pero no nos quites el apartamento. Ya dimos la reserva. Tenemos los muebles encargados», suplicó, volviendo a su táctica habitual de manipulación emocional. Pero esta vez, su voz no activó mi instinto maternal, activó mi
instinto de justicia. «No, Esteban, no puedes arreglar esto porque no tienes con qué», respondí, sacando la tercera prueba. La carta notarial de revocación del aval. El doctor Ferrer y yo redactamos esto hace 10 días. No es una amenaza, es un hecho consumado legalmente. El señor Paredes asintió, cerrando la pinza sobre ellos. «Correcto. Al no tener avalista, y dado el historial de gastos desmedidos que refleja la tarjeta adicional, el banco ha reclasificado su perfil como alto riesgo. No solo se deniega esta hipoteca, señor Aguilar, sino que se cancelan sus líneas de crédito preaprobadas y sus tarjetas de crédito actuales entran en revisión inmediata para liquidación. Fue el golpe de gracia institucional. No solo perdían la casa futura, perdían su capacidad de operar en el presente. El sistema financiero los estaba expulsando del paraíso del crédito fácil». Romina soltó un chillido agudo, una mezcla de histeria y materialismo herido. «Pero los $20,000, la reserva», gritó, girándose hacia el agente inmobiliario. «Si no firmamos, perdemos la reserva. Usted dijo que era reembolsable si el banco fallaba». El señor Torres, viendo que su comisión se evaporaba, endureció el rostro y sacó su propio contrato. «Señora, la cláusula es clara. Se reembolsa si el banco niega el crédito por causas ajenas al cliente. Pero aquí el crédito se cae porque ustedes perdieron a su avalista por mala conducta y presentaron un perfil financiero inflado. Es incumplimiento de contrato por parte del comprador. La constructora se queda con la reserva como penalización. $20,000. El número flotó en la sala como una lápida. Era dinero que yo les había dado de la venta de mi casa y ahora se esfumaba en el aire por su arrogancia. Romina rompió a llorar, no lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia pura por la pérdida patrimonial. «¡Es tu culpa!», le gritó a Esteban, golpeando su hombro. «Tu madre es una bruja vengativa». Yo no me moví. Mantuve mi postura, erguida, observando cómo se devoraban entre ellos ante la primera señal de crisis real. «Corrección», interrumpí su pelea con frialdad. «Esos $20,000 eran mi dinero originalmente. Considéralo el precio de la entrada para el espectáculo de realidad que están viviendo hoy. Es el pago final por los insultos, los desprecios y el maltrato a mi perro. Pero aún me quedaba una última carta por jugar, el golpe final a su codicia. Metí la mano en la carpeta y saqué el sobre color crema, el mismo que llevé al restaurante. Lo abrí despacio y extraje el cheque de gerencia por $50,000. Lo sostuve en alto para que todos lo vieran, dejando que la cifra brillara. «Esto», dije girando el papel para mostrarles el anverso, «iba a ser mi regalo de bodas extra hoy. $50,000 para amueblar este ático que tanto querían». Los ojos de Esteban se abrieron desmesuradamente al ver la cifra. Romina detuvo su llanto de golpe, hipnotizada por el papel. Con un movimiento dramático giré el cheque para revelar el sello rojo brillante que cruzaba toda la superficie. «Cancelado». Pero decidí que el dinero estaría mejor invertido en mi propia tranquilidad, declaré, dejando caer el cheque anulado sobre la mesa como quien tira un pañuelo usado. «El banco ya reintegró estos fondos a mi cuenta personal esta mañana. Una cuenta, por cierto, a la que ustedes nunca tendrán acceso». El sonido del papel al aterrizar sobre el cristal fue el único ruido en la sala. Un sonido definitivo de oportunidad perdida. «Y hablando de cuentas», añadí, sacando mi celular para mostrarles la última notificación. «La cuenta conjunta donde Esteban tenía acceso para sus gastos. Acabo de recibir la confirmación de la transferencia final. El saldo actual es de $0.10. Les dejé la moneda para que puedan llamar a alguien a quien le importen sus problemas, porque a mí ya no me interesan». Esteban revisó su propio teléfono frenéticamente, confirmando la notificación de saldo insuficiente que acababa de entrar. Estaban financieramente desnudos en medio de una sala de juntas de lujo. El agente inmobiliario, el señor Torres, decidió que ya había visto suficiente. Se puso de pie, alisándose el traje, y extendió la mano hacia Esteban, pero no para saludar. «Señor Aguilar, voy a necesitar las llaves del apartamento piloto que les prestamos y los pases de acceso al club social del edificio. Ahora mismo, por favor». La humillación pública era total.
Esteban tuvo que rebuscar en sus bolsillos y entregar el llavero de cuero con el logo del edificio, el símbolo de estatus que había presumido ante sus amigos, devolviéndolo como un empleado despedido devuelve su credencial. Romina miraba las llaves siendo entregadas como si le arrancaran un órgano vital. «No puedes hacer esto. Mis padres vienen a comer hoy para celebrar. Ya les dije a todos en Instagram», murmuraba, desconectada de la realidad. El doctor Ferrer comenzó a recoger sus documentos, cerrando su maletín con un clic satisfactorio. «Creo que nuestra labor aquí ha terminado. Mercedes, ¿te acompaño a tu coche?», me ofreció, ignorando olímpicamente a la pareja devastada. Me puse de pie, sintiéndome 3 centímetros más alta y 20 años más joven. Recogí mi carpeta, asegurándome de no dejar ninguna prueba olvidada, aunque el daño ya estaba hecho y era irreversible. Miré a Esteban, quien estaba hundido en la silla, con la cabeza entre las manos, y a Romina, que miraba el cheque cancelado con la mirada vacía de una náufraga. No sentí pena. Sentí la ligereza de haberme quitado un peso muerto de encima, una mochila de obligaciones que no me correspondía cargar. «Una última cosa», dije antes de darme la vuelta, dirigiéndome a ambos. «El cerrajero cambió la combinación de mi puerta ayer. No intenten ir a mi casa a llorar o a pedir explicaciones. Mi hogar es para gente que me respeta. Ustedes tienen salud y juventud. Úsenlas para trabajar, porque la beca, mamá, Mercedes ha sido clausurada permanentemente». El señor Paredes se levantó también, asintiendo hacia mí con una mezcla de respeto y temor profesional. «Señora Aguilar, un placer hacer negocios con alguien tan solvente», dijo. Le devolví el asentimiento. «El placer es mío, señor Paredes. Gracias por su eficiencia». Di media vuelta y caminé hacia la salida, mis tacones resonando con fuerza sobre el mármol, un ritmo constante y victorioso. Detrás de mí dejaba una hipoteca denegada, una reserva perdida, un cheque cancelado y 2 adultos que acababan de recibir la lección más cara de sus vidas. Al cruzar la puerta de cristal de la sala de juntas, no miré atrás para ver si lloraban. La auditoría había concluido, el balance estaba cerrado, y por primera vez en décadas, mis números estaban en verde. Salí del edificio de la notaría y el aire del mediodía me golpeó el rostro. Pero a diferencia de la noche fría en el restaurante, esta brisa se sentía cálida, casi tropical, como un abrazo de bienvenida a mi nueva vida. Mientras el valet parking traía mi coche, observé a la gente caminar apresurada por la acera, ejecutivos y oficinistas atrapados en la carrera de la rata, y por primera vez en décadas sentí que yo caminaba a un ritmo diferente, uno dictado exclusivamente por mi voluntad y no por las necesidades ajenas. No hubo remordimientos al ver mi reflejo en los vidrios ahumados del vestíbulo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la madre abnegada y cansada, sino una arquitecta del destino que acababa de demoler un edificio de ingratitud para construir un monumento a la dignidad propia. Subí a mi sedán, coloqué la carpeta de cuero en el asiento del copiloto como si fuera un trofeo de guerra y encendí la radio, sintonizando música clásica a todo volumen para ahogar cualquier residuo de las súplicas de Esteban que aún pudieran resonar en mi memoria auditiva. El trayecto de regreso a mi apartamento fue una experiencia sensorial de liberación. Cada semáforo en anticiencia verde parecía una señal del universo validando mi decisión, y al pasar frente a la tienda de muebles de lujo donde Romina había elegido un sofá de $5.000, sentí una satisfacción perversa al saber que ese pedido sería cancelado esa misma tarde. Mi teléfono, que había silenciado al salir de la reunión, vibraba incesantemente en la consola central, iluminando la cabina con los nombres de Esteban y Romina, alternándose en una danza desesperada de control de daños. No lo toqué. Dejé que vibrara, convirtiendo su urgencia en ruido de fondo, una estática irrelevante en mi nueva frecuencia de tranquilidad. Al llegar a mi edificio, saludé al portero con una sonrisa genuina. Le entregué una propina generosa que antes habría ahorrado para los nietos, y subí en el ascensor sabiendo que al otro lado de mi puerta blindada me esperaba un santuario inviolable. Al introducir la nueva llave de seguridad en la cerradura, el clic metálico de los pernos girando fue el sonido más dulce que había escuchado en años.
una sinfonía mecánica de protección y límites claros. Toby me recibió con ladridos de alegría pura, ajeno al drama financiero que había destruido a la familia extendida, y al agacharme para acariciar su pelaje dorado, le susurré que nunca más tendría que esconderse en el lavadero. Mi hogar se sentía más grande, más luminoso, como si la energía densa de la obligación se hubiera disipado con la firma de aquella revocación. Me serví una copa del vino reserva que guardaba para ocasiones especiales. Me quité los zapatos de tacón y me senté en mi sillón favorito, mirando la ciudad a mis pies, sabiendo que en algún lugar de esa jungla de concreto, 2 personas estaban aprendiendo a la fuerza lo que significa vivir sin red de seguridad. Durante los días siguientes, la realidad de las consecuencias financieras se asentó como el polvo después de una demolición controlada. A través de la red de información vecinal, supe que la pérdida de la reserva de $20,000 había creado una grieta irreparable entre Romina y Esteban. Tuvieron que desalojar el apartamento piloto en menos de 24 horas, una marcha de la vergüenza observada por los vecinos del complejo de lujo, y se vieron obligados a mudarse temporalmente al sótano de los padres de ella, un espacio húmedo y sin ventanas que distaba mucho del ático soñado. La tarjeta de crédito de Esteban, ahora sin mi respaldo, y con el reporte negativo del banco por el intento de fraude en la declaración de mis ingresos, fue cancelada, obligándolo a vivir estrictamente de su sueldo líquido, una experiencia de humildad matemática que debió haber aprendido hace 15 años. Mi rutina diaria experimentó una metamorfosis radical. Las mañanas ya no comenzaban con la ansiedad de revisar si ellos necesitaban algo, sino con un desayuno lento de frutas importadas y café de grano molido al momento. Contraté a una paseadora de perros profesional para que Toby tuviera largas caminatas en el parque, y me inscribí en un club de lectura y cata de vinos que siempre había considerado demasiado caro. Al revisar mi cuenta bancaria, ver el saldo intacto y creciente gracias a los intereses, sentí una paz que ningún agradecimiento falso de mi hijo podría haber comprado. Los $50,000 del cheque cancelado no volvieron a un fondo de inversión aburrido. Se convirtieron en el capital inicial de mi proyecto de reconstrucción personal, etiquetados en mi presupuesto mental bajo el rubro de felicidad no negociable. La Operación Dignidad culminó con la visita a una agencia de viajes exclusiva, donde la gente me miró con sorpresa cuando pedí el catálogo de cruceros de vuelta al mundo. No busqué las ofertas de temporada baja ni los camarotes interiores. Elegí una suite con balcón privado en un transatlántico de lujo que zarparía en 3 semanas para un itinerario de 90 días por el Mediterráneo y Asia. Pagué el depósito con mi tarjeta Platinum personal, disfrutando de la ironía de usar el 300, mismo plástico que Romina había intentado explotar, pero esta vez para un gasto que solo yo disfrutaría. Firmé el recibo con una floritura, sabiendo que cada milla náutica que me alejara de esta ciudad sería un paso más hacia la recuperación total de mi identidad perdida. Antes de partir, hice una limpieza profunda de mi armario, donando los trajes grises y sobrios de auditora jubilada y la ropa que, según mi hijo, olía a viejo. Llené las maletas nuevas con vestidos de lino, sombreros de ala ancha y perfumes de diseñador con notas de sándalo y jazmín, fragancias que anunciaban mi presencia en lugar de pedir disculpas por ella. Me miré en el espejo de cuerpo entero, probándome un vestido color coral que resaltaba mi piel, y por primera vez vi a una mujer vibrante, no a una abuela en espera. La vejez, decidí en ese momento, no era una sala de espera para la muerte, sino el acto final y más glorioso de la obra. Y yo pensaba ser la protagonista absoluta, no un personaje secundario en la trama de otros. El día de la partida dejé las llaves de mi apartamento y la custodia de Toby con mi hermana menor, la única persona que había aplaudido mi decisión desde el principio. Mientras el taxi me llevaba al puerto, pasé por última vez frente al edificio donde vivía Leticia Mondragón. Sonreí al imaginar su cara cuando se enterara de que la pobre viuda humillada se iba a recorrer el mundo en primera clase. Había cerrado mis redes sociales para evitar el voyerismo ajeno, dejando solo
Un estado de WhatsApp visible para mis contactos. Fuera de servicio por inventario de felicidad. Regreso en 3 meses. Era mi última auditoría pública. Un cierre de balance que dejaba claro que mis activos emocionales ya no estaban disponibles para la especulación familiar. Ya instalada en la cubierta del barco, el sonido de la bocina anunciando la zarpa vibró en mi pecho, sincronizándose con los latidos de mi corazón rejuvenecido. El sol del atardecer teñía el océano de tonos dorados y púrpuras, y los camareros circulaban con bandejas de champán. Tomé una copa alta, sintiendo el frío del cristal contra mis dedos, y me acerqué a la barandilla para ver cómo la costa se alejaba, llevándose consigo los recuerdos de las matrículas pagadas, los desprecios culinarios y las noches de insomnio. La ciudad se convirtió en una línea borrosa en el horizonte, una maqueta insignificante donde 2 personas adultas tendrían que aprender a navegar sus propias tormentas sin mi brújula financiera. Saqué mi teléfono móvil una última vez antes de desconectarme de la red terrestre. Tenía una notificación reciente, un mensaje de voz de Esteban enviado hacía 10 minutos. La curiosidad, ese viejo hábito materno, me impulsó a escucharlo, pero no con ansiedad, sino con la distancia clínica de quien escucha una grabación histórica. Mamá, Romina se fue a casa de sus papás. Estoy solo en el departamento rentado. No tengo para la luz. Perdóname. Por favor, llámame. Su voz sonaba rota, desesperada, buscando a la salvadora de siempre. Pero la salvadora había renunciado a su puesto sin derecho a indemnización ni recontratación. Miré el teléfono. Luego miré el mar infinito que se abría ante mí. No sentí culpa. La culpa es el impuesto que pagan los que creen que deben algo. Y yo había pagado mis deudas con creces durante 30 años. Lo que sentía era una claridad meridiana. Ayudarlo ahora sería robarle la oportunidad de crecer. Sería incapacitarlo nuevamente. Su deuda de 1500 luz era su lección. Su soledad era su maestra. Mi silencio no era un castigo. Era el regalo final de la autonomía, aunque viniera envuelto en papel de lija. Con un movimiento suave del dedo pulgar, activé el modo no molestar y luego seleccioné la opción de bloquear número, temporalmente. La pantalla se oscureció, reflejando el cielo estrellado que comenzaba a aparecer sobre el océano. Guardé el dispositivo en mi bolso de playa y tomé un sorbo de champán, dejando que las burbujas estallaran en mi paladar. Un caballero distinguido de mi edad, con cabello plateado y una sonrisa amable, se acercó a la barandilla a unos metros de distancia y levantó su copa en un brindis silencioso. Le devolví el gesto, sintiendo por primera vez la posibilidad de un futuro que no incluía sacrificios. El barco cortaba las olas con determinación, alejándome de la costa a 20 nudos por hora. Cerré los ojos y respiré la brisa salada, llenando mis pulmones de libertad pura. Había recuperado mi nombre, mi dinero y mi vida. Ellos se quedaron con sus lecciones, y yo me quedé con el mundo. La auditoría de mi vida estaba finalmente aprobada, con un patrimonio neto de dignidad que superaba cualquier cifra en una cuenta bancaria. Mirando la estela de espuma blanca que dejábamos atrás, formulé la tesis final de mi existencia, una verdad que había tardado 64 años en comprender, pero que ahora estaba grabada en mi alma como una ley inmutable. Sonreí al viento, saboreando las palabras antes de dejarlas ir hacia el horizonte. Aprendieron a la mala que la lástima es opcional y a menudo inventada por los crueles para sentirse superiores, pensé, dando el último sorbo a mi copa, mientras el sol desaparecía por completo. Pero el respeto es la única moneda fuerte con la que se puede pagar mi generosidad, y cuando esa cuenta se queda en cero, la bóveda se cierra para siempre.